y llegamos al tarso, pero antes de eso, en la rodillita, ¿recuerdan cómo era el recorrido arterial? Pues bien, solo para que recuerden cómo venía desde acá, la arteria femoral, bajaba por delante, daba su ramita profunda para irrigar los músculos de la zona del fémur, el mismo fémur incluso lo irriga, y continúa el femoral y se hace posterior, ¿no es cierto? Y va a dar origen a la poplitea y a la tibial posterior. Muy bien, pero en la parte delantera, acá. Entonces, la rodilla está irrigada por ramas de la arteria femoral. Aquí estamos viendo la parte anterior, pero la arteria femoral que venía por detrás daba un montón de colaterales, ¿ya? Las arterias geniculares. Hay arteria genicular lateral, arteria genicular medial, genicular superior, genicular inferior. Todas forman un cuadrado. La zona anterior de la rodilla está sobre todo irrigado por las geniculares. El nombre viene de rodilla, ¿no es cierto? Forma todas sus colaterales. Y todas son colaterales de la arteria poplitea. Y la arteria poplitea es rama de la arteria femoral. Y estas colaterales terminan uniéndose por delante. ¿Y qué forma? La arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior, por delante, se está formando por colaterales, por ramas de las geniculares. Vean que todas las geniculares se unen y terminan hacia abajo formando una ramita. ¿Y de quién más se alimenta? ¿Ven un orificio? Ven, por ese orificio está viniendo una ramita desde atrás, una rama de la tibial posterior. O sea, todo al final es un enmarañado de ramas. Lo importante es que la rodilla está irrigada por las geniculares, las cuales dan ramas que sumadas a ramitas posteriores dan la arteria tibial anterior, y es la que irriga toda la parte delantera de la tibia, ¿ya? Y la parte posterior, pues la poplitea que después va a dar su tibial posterior. No olviden, en la parte de la rodilla que hemos hablado hace un ratito, el rombo o fosa poplitea. ¿Quiénes forman la fosa poplitea? El bíceps, ¿quién más? El semitendinoso o membranoso, semitendinoso, y los gastrocnenios. Los gastrocnenios forman un rombo por donde pasa el paquete vascular nervioso popliteo. Si se dan cuenta, la configuración del van popliteo no es igual que el femoral. ¿Cómo era el femoral? El femoral era el más interno, era la vena, luego venía al medio de la arteria y luego venía el nervio, el van, ¿no es cierto? Los argentinos decían las bolas van, o sea, en la parte interna hacia afuera. Así decían los nemotenas de los argentinos, de Coscarelli, ¿no? Pero bueno, acá en la zona poplitea no hay un van. ¿Quién es el más interno? La arteria. Y luego viene la vena, cambian de lugar. Eso les han preguntado en muchos exámenes, ¿ya? La arteria es más interna, la vena va al medio y el nervio va hacia afuera. Sería ABN, los Avengers, si quieren poner así, ¿no? ABN, arteria, vena, nervio. ¿Ok? Creo que preguntaron alguna vez en algún examen, ¿cuál es la estructura que va más interna en la zona poplitea? La arteria. Todo el mundo marcaba vena, porque dicen van siempre, ¿no? Pero no siempre va a ser van. En la zona poplitea primero es la arteria, ¿ya? Luego viene la vena y luego viene la arteria, el nervio. El nervio tiene una particularidad. El nervio ciático, que luego se va a convertir en nervio tibial. No hay nervio popliteo, ¿eh? Es tan chiquito que ahí no se describe con nervio popliteo. El ciático se va a convertir en tibial, pero antes de convertirse en tibial da una ramita hacia afuera. Es el nervio peroneo común, que se va hacia la zona del peroné y pasa por la cabecita del peroné. ¿Ven esta zona de acá que está descrita, cabeza del peroné? El peroneo común pasa bien pegadito a la cabeza del peroné. Esta es una pregunta clásica, porque el peroneo común, el nervio, le va a dar la vuelta a la rodilla
para ubicarse hacia adelante. Aquí estamos viendo la parte posterior, pero el peroneo común se va hacia adelante y va a dar origen al nervio tibial anterior, o va a dar ramas para formar el tibial anterior. ¿Y el tibial anterior qué va a inervar en el pie? ¿El dorso o la planta? Si es anterior, que está yendo por delante, va a inervar el dorso del pie. Va a inervar dorsiflexores o plantiflexores. Dorsiflexores, ¿no es cierto? Pregunta típica de los exámenes es: ¿qué pasa cuando se fractura la cabeza del peroné? Pucha, fractura de la cabeza del peroné. ¿Quién pasa por ahí el costadito? Lesión del peroneo común. Y si se lesiona el peroneo común, están asumiendo que más adelante el tibial anterior no va a tener buena función, por lo tanto no va a haber adecuada dorsiflexión. ¿Ya? Entonces, ¿quién inerva la cara anterior de la pierna con el dorso del pie? El tronco principal es el peroneo común. ¿Ya? Y en la parte posterior, por atrás, va el nervio tibial posterior. Pues, ¿ok? Muy bien, la venita, no olviden, la vena poplitea recibe drenaje venoso ¿de quién? De la safena menor. No olviden que tenemos dos safenas. Una safena menor o safena superficial, ¿sí? Pues está por afuerita bien dibujado, por entre los dos gastrocnemios, por dentro pasa la vena safena menor o safena superficial que drena en la poplitea. Si hay una safena menor superficial, hay una safena mayor o profunda. ¿Por dónde va? Por dentro, por la cara interna. O sea, por acá más o menos, ¿no? Nuestro dibujo, estoy sombreándolo muy leve. Listo. La safena profunda va por la cara interna y no drena en la poplitea. La safena profunda, ¿hacia dónde termina? En la femoral. Arriba en la femoral. ¿Había un cuadro de eso? No. Pero en la misma, acá está. Muy cerca escarpa, acá en la vena femoral, aunque no es la forma como termina, pero acá entra a manera de curvita la vena safena profunda. Así, como un callado, como una curvita. ¿Ya? Hasta ahí se va la safena profunda. Entonces, hay dos safenitas, la safena superficial, que termina en la vena poplitea, y la safena profunda, que le hace un callado, va a terminar más arriba en la vena femoral. Ya está, listo. Acá también tenemos casi lo mismo. Está la parte posterior con el nervio tibial, la arteria, la vena. En la parte posterior tenemos acá al nervio peroneo común, que ven que se está yendo hacia adelante. Esta es la zona anterior, esta es la zona posterior, ¿no es cierto? El tibial posterior se forma atrás y el peroneo común pasa por la cabecita del peroné y se va hacia adelante. ¿Ya? Recibe ramas también de nervios menores como los nervios safenos, y juntos, entre todos ellos, van a formar el nervio tibial anterior. ¿Ya? Listo. Terminamos de una vez esta parte, ¿ya? ¿Les parece? Apuraditos. Muy bien. Y los grupos musculares acá, los grupos musculares del miembro inferior también tienen una zona profunda y una zona superficial. ¿Ya? En la zona profunda, aquí están descritos toda la dirección que toman al lado derecho, todos los diferentes musculitos, pero veamos, está más esquematizado acá de colorcitos. ¿Cuáles son en la parte posterior que tiene músculos? Si ustedes se tocan la pierna por delante, casi no hay músculos, ¿cierto? Tocan su hueso nomás. Todos los músculos están agrupados por detrás. ¿Cuál es la disposición que tienen? Vean. Los más profundos son estos de acá. Este rosadito, este verdecito que está a un lado, el naranjita y el azulito.
son los músculos más profundos que tienen. ¿Cómo se llaman cada uno de ellos? El rosadito, aquí está esquematizado acá, el músculo popliteo. El músculo popliteo, rosadito. Y hacia abajo, esta es la mnemotecnia que se suele describir, ¿no? Fleco, tifle. Una palabra también relativamente fácil de acordarse. Fleco, tifle. ¿Qué es el fleco? Flexor común de los dedos. El flexor común de los dedos. El flexor común de los dedos, ven, que va... Tenemos tibia acá, noten la cabeza de la tibia y el peroné hacia afuera, ¿no es cierto? Tibia, peroné. La tibia se inserta en la tibia, en la tuberosidad posterior de la tibia, baja, y le va a dar la vuelta al talón para inervar los flexores, para llevar tendones para generar flexión de los dedos del pie, pero no a todos. Nuevamente acá no es pulgar, ¿no es cierto? El primer dedo, el primer ortejo, tiene sus propios flexores también, a los 4, segundo, tercero, 4 y quinto. Este verde es el flexor común de los dedos del pie, ¿ya? El ti, que es el tibial posterior. El tibial posterior es ese naranja que pasa se inserta arriba en los dos, tanto en tibia como en peroné, baja, y flexiona, también genera flexión también de la planta del pie. Y luego viene el azul, que es el flexor propio del pulgar, el flexor del primer dedo. Siempre el pulgar, bueno, el primer dedo del pie tiene su propio flexor, el flexor del pie. ¿Y desde dónde viene el flexor del pie? Vean, arriba, desde la cabeza del peroné. ¿Dónde se insertan los flexores del pie? En el flexor del primer dedo, en el peroné. Pero si se ponen a pensar, ¿el primer dedo está del lado tibial o del peroné? Ustedes piensan, se ubican en su pie derecho, la tibia está por dentro, el peroné por fuera, el primer dedo está para el lado de la tibia, ¿no es cierto? Entonces es un músculo que cruza también todo. Se ve del peroné y termina cruzando y uniéndose al primer dedo, que está ya también para el otro lado. Entonces, 4 músculos acá descritos en la parte profunda. Popliteo, ¿ya? El músculo popliteo, flexor común, el tibial posterior y el flexor propio del primer dedo. Los 3 músculos, dado que se dan la vuelta por el talón y se insertan por el lado de la planta, son todos flexores. Y juntos pasan por una vaina, así como hay un túnel del carpo en la mano, aquí también hay un túnel, que fácil se llama el túnel de los flexores, que está por detrás del tobillo. Si se dan cuenta, está por detrás del tobillo, por detrás del maleolo tibial. Aquí se forma una vaina, que ahorita lo vamos a ver en dibujito, y por ahí pasan los 3 flexores. Flexor común, tibial posterior y flexor propio del primer dedo. Y tienen como función flexionar todos los deditos, ¿no? Incluyendo el flexor propio. Y en la parte más superficial, que están acá de celeste, que tenemos el tríceps, el famoso tríceps. Acá también hay otro tríceps. ¿Por qué? Por dentro se encuentran acá. Acá se describe mejor, más clarito. Son 3 haces musculares en las pantorrillas. El tríceps sural, que está formado tanto por los gastrocnemios, por los gemelos, ¿cierto? Por los gemelos, y más superficial está el músculo sóleo, que también es un tríceps porque tiene 3 haces, ¿ya? Los gastrocnemios y encima de todos el sóleo. Entre ellos son los que le dan toda esa masita muscular a la parte de la pantorrilla, ¿ya? Entonces los músculos superficiales y tanto los gastrocnemios como el sóleo son los que se encuentran en la parte posterior. Y todos se juntan en un solo tendón. ¿Cuál es? El tendón de Aquiles. Los músculos posteriores tanto del tríceps sural como del sóleo se juntan y forman el tendón de Aquiles, que se inserta ¿dónde?
el tendón de Aquiles? En el calcáneo. En el calcáneo, no es en el astrágalo, se inserta en el calcáneo. ¿Ya?